Bueno, buenas tardes. Prendan cámaras, por favor. Ya estamos aquí de nuevo. Estaba revisando el video del lunes. Estuvimos viendo la naturaleza de la luz, ¿verdad? También vimos algunos fenómenos también de resonancia. Pero vamos a regresarnos. No hemos visto sonido en el libro, ¿verdad? ¿Todavía o ya lo vimos? Recuérdenme, por favor. En el libro no. ¿No hemos visto sonido en el libro? Ok. Porque estaba revisando, pero vi nada más 2, 3 videos y ya no me regresé más. Hoy el tiempo se me hizo cortito. Entonces vámonos al libro. Sonido. Muy bien. El sonido es una onda, a final de cuentas. Son ondas, más bien. Entonces vamos a ver. Durante siglos, las ondas sonoras longitudinales producidas en los órganos de tubos, ahí está un órgano de iglesia, han brindado hermosas notas de tonalidades profundas. La longitud de los tubos y las condiciones de frontera determinan el tono de las notas. Las cavidades resonantes y las condiciones que rodean a los tubos determinan la calidad del sonido. Entonces vamos a ver sonido esta vez. Cuando se produce una perturbación periódica en el aire, ondas sonoras longitudinales viajan por él. El sonido son ondas, es energía que está viajando en el aire. Por ejemplo, si se golpea un diapasón con un martillo, el diapasón está abajo, es la horqueta metálica. Las ramas vibratorias emiten ondas longitudinales, como se muestra en la figura de abajo. El oído, que actúa como receptor de estas ondas periódicas, las interpreta como sonido. Ya vimos por ahí imágenes de el oído, que se divide en 3, ¿verdad? Oído externo, medio y oído interno. ¿Es necesario el oído para que exista el sonido? Si el diapasón se golpeara en la atmósfera de un planeta distante, ¿habría sonido? Aun cuando ningún oído captara esa perturbación. La respuesta depende de cómo se define el sonido. A ver, dejo de compartir pantalla. La definición de sonido en física es diferente a la definición de sonido en fisiología. En fisiología, ¿qué sería el sonido? Pues las ondas que capta el oído y que procesa, ¿verdad? Para que el cerebro interprete el sonido. En cambio, en física, ¿qué es el sonido? Son ondas que están viajando a pesar de que no las escuchemos. Por ejemplo, si se cayera un árbol en Alaska, en alguna zona despoblada, y si nadie lo escucha, pues la definición fisiológica pues nos diría que no hay sonido porque nadie lo está oyendo, pues. Pero en física sí hay sonido porque las ondas vibran independientemente de que alguien las escuche o no. ¿Qué es lo que voy a leer aquí abajito del libro? Luego dice, el término sonido se usa de 2 formas. Los fisiólogos lo definen en términos de las sensaciones auditivas producidas por perturbaciones longitudinales en el aire. Para ellos, el sonido no existe en un planeta distante, o sea, si nadie lo escucha, no hay sonido. Por otra parte, los físicos
nos referimos a las perturbaciones por sí mismas y no a las sensaciones que producen. Entonces, en física sí hay sonido. En fisiología no, si nadie lo escucha. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga por un medio elástico. Entonces, ¿qué dice esto? Que el sonido necesita un Eh, medio para transportarse. Profe, que si puedo aceptar a un compañero. A ver, déjenme ver. Pues no tengo a nadie. Ah, sí, Jav Méndez. Ya está. ¿Por qué entran tarde? Y ya saben que yo me distraigo y luego no sé qué estaba diciendo. A ver, comparto. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga por un medio elástico. ¿Qué significa eso? Que si no hay un medio por donde se transmite el sonido, pues no hay transmisión de energía. El sonido no viaja en el vacío. En este caso, el sonido existe en el planeta. En este capítulo, el concepto sonido se usará en su significado físico. Vamos a usar la definición de física. A ver, vamos a ver. ¿Si han visto películas en donde las naves espaciales aterrizan en la luna o en algún planeta sin aire y se oye el escándalo? Pues eso no es cierto, ¿verdad? O también las explosiones en el espacio, ¿no? Tampoco se oirían. Pero ya ven en las películas de la Guerra de las Galaxias o lo que ustedes quieran, explota y suena, boom, ¿no? Pues no se oiría simplemente. O si de repente están en una nave espacial y aterriza otra a un lado, pues no iríamos a la nave. ¿Cómo nos daríamos cuenta de la otra nave? Pues por lo que se movería el polvo o por las vibraciones que llegarían a nosotros, pero por el sonido no. Muy bien. Producción de una onda sonora. Chequen, ahí tenemos una ilustración. Tengo una bomba de vacío que está conectada a unas baterías para que funcione la bomba de vacío. ¿Qué es lo que hace la bomba de vacío? Saca el aire de dentro y adentro se coloca un timbre. Entonces, si echamos a andar la bomba de vacío, empieza a salir aire por abajo, ahí se ve la salida del aire. Entonces, si el aire se va, por esa ranura hay menos aire cada vez. Mientras menos aire haya dentro de la bomba, se va a oír menos el timbre, porque va a haber menos aire que pueda transportar esa energía. Entonces leo. Son necesarios dos factores para que se produzca el sonido. Una fuente de vibración mecánica, en este caso hay un timbre ahí adentro de la bomba, y un medio elástico, el aire que está dentro de la bomba, por el que se propague la perturbación. La fuente puede ser un diapasón, una cuerda que vibre o una columna de aire vibrando en un tubo de órgano. Los sonidos se producen por materia que se halla en vibración. La necesidad de la existencia de un medio elástico puede demostrarse colocando un timbre eléctrico, ya van a explicar aquí la imagen, dentro de un frasco conectado a una bomba de vacío, como se ve en la figura. Cuando el timbre se conecta a una batería para que suene continuamente, se extrae el aire del frasco lentamente. A medida que va saliendo el aire del frasco, el sonido del timbre se vuelve cada vez más débil, hasta que finalmente ya no se escucha. Cuando ya no hay aire, pues no hay nadie que transporte la energía, no hay sonido. Cuando se permite que el aire penetre de nuevo en el frasco, el timbre vuelve a sonar. Por tanto, el aire es necesario para transmitir el sonido. Entonces, el sonido sí necesita un medio de transporte. Cuando vimos la luz, vimos que no necesita un medio de transporte. Ahora estudiemos más detalladamente las ondas sonoras longitudinales en el aire que proceden de una fuente que vibra.
Una tira metálica delgada se sujeta fuertemente a su base, se tira de uno de sus lados y luego se suelta. Aquí está. Bueno, no es cierto. ¿No hay una imagen? No, no hay una imagen. Una tira metálica delgada se sujeta fuertemente en su base, se tira de uno de sus lados y luego se suelta. Al oscilar el extremo libre de un lado a otro con movimiento armónico simple, se propagan a través del aire una serie de ondas sonoras, longitudinales, periódicas que se alejan de la fuente. Siempre las ondas se alejan de la fuente. Las moléculas de aire que colindan con la lámina metálica se comprimen y se expanden alternadamente, transmitiendo una onda como la que se muestra en la figura 22.3. Ah, pues sí, es esta. Chequen, ahí está el aire. Hay zonas donde el aire se comprime y donde se expande. Donde el aire se expande se llama rarefacción, donde se comprime se llama compresión. Entonces dice, las moléculas de aire que colindan con la lámina metálica se comprimen y se expanden alternadamente, transmitiendo una onda como se muestra en la figura. Las regiones densas en las que un gran número de moléculas se agrupan, acercándose mucho entre sí, se llaman compresiones. Ahí se ve en el dibujo. Donde están más juntas se llaman compresiones. Son exactamente análogas a las condensaciones del Slinky que vimos al principio del curso, estudiadas para el caso de ondas longitudinales en un resorte en espiral. Las regiones que tienen relativamente pocas moléculas se conocen como rarefacciones. Las compresiones y las rarefacciones se alternan a través del medio de la misma forma que las partículas de aire individuales oscilan de un lado a otro en la dirección de propagación de la onda. Puesto que una compresión corresponde a una región de alta presión, están ahí pegadas las moléculas, y una rarefacción a una región de baja presión, están más separadas. Una onda sonora también puede representarse trazando en una gráfica el cambio de presión P en función de la distancia. La distancia entre dos compresiones o rarefacciones sucesivas es la longitud de onda. Entonces se puede representar como una onda, como una oscilación. Chequen que las rarefacciones corresponden a la cima de la onda. Perdón, las compresiones corresponden a la cima de la onda y las rarefacciones corresponden al valle de las ondas. La rapidez del sonido. ¿De qué depende la rapidez del sonido? Antes de leer el párrafo, pues depende de qué tan denso sea el material. Si es más denso, si hay más moléculas, más átomos, pues hay más materia que transmita la energía. Si es menos denso el material, el sonido viaja más lentamente. ¿Qué significa eso? Que en los sólidos viaja más rápido el sonido que en los líquidos, y en los líquidos viaja más rápido que en los gases. La rapidez del sonido. Cualquier persona que haya visto a cierta distancia cómo se dispara un proyectil ha observado el fogonazo del arma antes de escuchar la detonación. Ocurre algo similar al observar el relámpago de un rayo antes de oír el trueno. La luz viaja más rápido que el sonido. Por lo tanto, siempre veo primero el destello y segundos después escucho el sonido, el trueno. Entonces también depende de la distancia en que haya caído el rayo, el tiempo que tarde en llegar el sonido. La luz casi es de inmediato que la veo. El sonido depende de la distancia. Mientras más lejos tarda más en llegar el sonido. De hecho, podemos saber aproximadamente la distancia donde cayó el rayo de nosotros. Simplemente en cuanto vean el reflejo empiezan a contar segundos y luego cuando les llega el trueno paran de contar y multiplican los segundos por 330, que es aproximadamente la velocidad del sonido en el aire. 330 metros entre segundo.
Entonces ustedes pueden saber aproximadamente la distancia a la que cayó el rayo de nosotros. Yo siempre tengo esa manía. Cuando veo un destello empiezo a contar 4, 5, 6 segundos y multiplico por 330 y encuentro el número de metros a los cuales aproximadamente cayó el rayo. Alguna vez aquí en mi casa vi el destello, empecé a contar, pero no llegué ni a uno, ¿no? De inmediato me llegó el trueno. Significa que había caído muy cerca de mi casa, ¿no? El rayo. Sigo leyendo. Aunque tanto la luz como el sonido viajan a rapideces finitas, o sea, tienen una rapidez que se puede medir, la de la luz es tan grande en comparación con la del sonido que puede considerarse instantánea. Prácticamente vemos de inmediato el destello, la luz. La rapidez del sonido puede medirse directamente determinando el tiempo que les toma a las ondas moverse a través de una distancia conocida. Y aquí está el dato. En el aire a 0 grados centígrados, el sonido viaja a una rapidez de 331 metros entre segundo. Y ahí está el dato en pies, pero eso no nos interesa. Entonces, díganme, ¿en dónde viajaría más rápido el sonido? ¿En aire frío o en aire caliente? ¿Quién me puede decir y por qué? En aire frío, ¿Por qué? porque cuando está frío se compactan más las moléculas. No. ¿Dónde se mueven más rápido las moléculas? En el aire caliente, ¿sí o no? ¿Recuerdan la definición de temperatura? ¿De qué depende la temperatura? Del movimiento de las moléculas. Mientras más rápido se muevan las moléculas, hay mayor temperatura. Entonces, cuando llega el sonido a aire caliente, viaja más rápido porque las moléculas son más rápidas. ¿Me explico o no me explico? En cambio, si está frío el aire, las moléculas son lentas. Transportan evidentemente la energía, el sonido, pero de forma más lenta. Entonces tiene que ser más rápido en el aire caliente. Ahorita vamos a leer. En el capítulo 21, bueno, eso ya es del libro, se estableció el concepto de que la rapidez de una onda depende de la elasticidad del medio y de la inercia de sus partículas. Los materiales más elásticos permiten mayores rapideces de onda. Mientras más elástico sea el medio, viaja más rápido el sonido. Mientras que los materiales más densos retardan el movimiento ondulatorio. Las relaciones empíricas siguientes se basan en estas proporciones. La fórmula que está abajo es empírica, o sea, se calculó viendo las propiedades, ¿no? No hay un experimento físico que saque esa fórmula. Para las ondas sonoras longitudinales en un alambre o varilla, la rapidez de la onda está dada por y es la velocidad igual a la raíz cuadrada de y entre rho. Rho es la densidad del material. Dice, donde y es el módulo de Young para el sólido y rho es su densidad. Esta relación es válida solo para varillas cuyos diámetros son pequeños en comparación con las longitudes de las ondas sonoras longitudinales que se propagan por ellas. En un sólido extendido, la rapidez de la onda longitudinal es función del módulo de corte. Y bueno, no vamos a meternos ahorita mucho en estas fórmulas. Vámonos a los conceptos mejor. Chequen, ahí lo dice, la rapidez del sonido es significativamente mayor a 27 grados Celsius que a 0. O sea, mientras más temperatura, viaja más rápido el sonido. A temperatura y presión normales, 273 Kelvin, que es 0 centígrados, y una atmósfera, la rapidez del sonido es 331 metros entre segundo. A partir de la ecuación, y ahí se hacen los cálculos,
Chequen, ¿cuál es la rapidez del sonido del aire a una temperatura ambiente de 20? Y haciendo los cálculos da 343 metros entre segundo. Viaja más rápido. Viaja 12 metros entre segundo más rápido. Vibraciones de columnas de aire. En el capítulo anterior se describieron los modos de vibración posibles para un resorte. Bueno, y ahí se ven ahí la fórmula. Para un resorte fijo en ambos extremos. La frecuencia de las ondas sonoras transmitidas en el aire que rodea al resorte es idéntica a la frecuencia del resorte vibratorio. Por lo tanto, las frecuencias posibles o armónicas de las ondas sonoras producidas por un resorte vibratorio están dando por esa fórmula, donde V es la velocidad de las ondas transversales en el resorte. El sonido también puede producirse por las vibraciones longitudinales de una columna de aire en un tubo que está abierto en ambos extremos. Un tubo abierto o uno que está cerrado en un extremo, un tubo cerrado. Al igual que en el resorte que se pone a vibrar, los modos de vibración posibles quedan determinados por las condiciones de frontera. Los modos de vibración posibles para el aire en un tubo cerrado se ilustran aquí, en la figura de abajo. Cuando se produce una onda de compresión en el tubo, el desplazamiento de las partículas de aire en el extremo cerrado debe ser igual a 0. ¿Qué me está diciendo esto a final de cuentas? Que hay ciertas frecuencias en donde vibra el tubo, no con cualquiera. El extremo cerrado de un tubo debe ser un nodo de desplazamiento. El aire en el extremo abierto de un tubo tiene la mayor libertad de movimiento, por lo que el desplazamiento es libre en el extremo abierto. El extremo abierto de un tubo debe ser un antinodo de desplazamiento. Y bueno, no vamos a meternos ahorita con nodos todavía. Muy bien. Vibración, aquí sí. ¿Qué son la vibración forzada y resonancia? Ya vimos que era la resonancia. Hay frecuencias naturales que tienen algunos objetos. Y cuando yo lanzo algo a la misma frecuencia, se retroalimenta y ya vimos lo que puede pasar. Ya vimos ejemplos, ¿no? Con los diapasones, con el puente de Tacoma. Dice, cuando un cuerpo que está vibrando se pone en contacto con otro, este otro es forzado a vibrar con la misma frecuencia que el original. Por ejemplo, si se golpea un diapasón con un martillo y luego se coloca su base contra la cubierta de una mesa de madera, la intensidad del sonido se incrementará repentinamente. Cuando se quita de la mesa el diapasón, la intensidad disminuye a su nivel original. Las vibraciones de las partículas de la mesa en contacto con el diapasón se llaman vibraciones forzadas. Si tengo el diapasón en una base de madera, empieza a vibrar y el sonido se refuerza. Es como con las guitarras, ¿no? Si hago vibrar la cuerda, suena más fuerte el sonido si tengo la caja de la guitarra, ¿verdad? Vibra también la caja de la guitarra. Estoy forzando a vibrar a la caja de la guitarra. En cambio, si las cuerdas no tuvieran esa caja de resonancia, que es la guitarra, pues sonarían más débiles. Hemos visto que los cuerpos elásticos tienen ciertas frecuencias naturales de vibración, características del material y de las condiciones de frontera. Una cuerda tensa de una longitud definida puede producir sonidos de frecuencias características. Un tubo abierto o cerrado también tiene frecuencias naturales de vibración. O sea, cuando tienen una flauta, deben encontrar ustedes, ¿no?, la forma de soplar correctamente. Porque no cualquier soplido hace que suene la flauta, ¿verdad? Hay que tener práctica para encontrar las frecuencias adecuadas para que
la flauta vibre. Siempre que se aplican a un cuerpo una serie de impulsos periódicos de una frecuencia casi igual a alguna de las frecuencias naturales del cuerpo, este se pone a vibrar con una amplitud relativamente grande. Este fenómeno se conoce como resonancia o vibración simpática. Eso ya vimos ejemplos. Un ejemplo de resonancia es el caso de un niño sentado en el columpio. Eso ya lo hemos visto. Hemos visto cómo los papás lo empujan en cierto momento, ¿verdad? Con cierta frecuencia, y es cuando aumenta la oscilación del columpio, ¿verdad? No en cualquier momento pueden empujar. De hecho, si lo empujan de forma equivocada, hasta se frena, ¿verdad? El niño. Se reduce la ampliación de la oscilación. Tiene que ser en cierto momento preciso para impulsar más. De hecho, hay personas que lo pueden hacer por sí mismo, ¿verdad? Doblando las piernas y extendiéndolas en cierto momento, en el momento preciso, coordinando frecuencias de oscilación del columpio con la frecuencia del movimiento de las piernas. Están retroalimentando, están aumentando ahí. Están entrando en resonancia y están haciendo que la oscilación sea cada vez más grande. La experiencia nos indica que el columpio puede ser puesto en vibración, oscilación, con gran amplitud por medio de una serie de pequeños empujones aplicados a intervalos regulares. O sea, tiene que tener un ritmo al final de cuentas. La resonancia se producirá únicamente cuando los empujones estén en fase con la frecuencia natural de vibración del columpio. Una ligera variación de los pulsos de entrada dará como resultado una vibración pequeña o incluso ninguna. El refuerzo del sonido por medio de la resonancia tiene múltiples aplicaciones, así como también buen número de consecuencias desagradables. La resonancia en una columna de aire en un tubo de órgano amplifica el débil sonido de una vibración de un chorro de aire vibrante. Si han visto los órganos de iglesia, ¿no? Hay uno en catedral. Son muy largos y se les echa aire, ¿verdad? Muchos instrumentos musicales se diseñan con cavidades resonantes para producir una variedad de sonidos. Las guitarras. La resonancia eléctrica en los receptores de radio permite al oyente percibir con claridad las señales débiles. Cuando se sintoniza la frecuencia de la estación elegida, la señal se amplifica por resonancia eléctrica. También hay resonancia eléctrica. En auditorios mal diseñados o enormes salas de concierto, la música y las voces pueden tener un sonido hueco desagradable al oído. Se sabe que los puentes se destruyen debido a vibraciones simpáticas de gran amplitud producidas por ráfagas de viento. Ya vimos el ejemplo del puente de Tacoma. Ondas sonoras audibles. Hemos definido el sonido como una onda mecánica longitudinal que se propaga por un medio elástico. Esta es una definición amplia que no impone restricciones a ninguna frecuencia del sonido. Los fisiólogos se interesan principalmente en las ondas sonoras que tienen la capacidad de afectar el sentido del oído. Por tanto, es conveniente dividir el espectro de sonido en 3 intervalos de frecuencia. Sonido audible, lo que podemos oír. Sonido infrasónico, que está por debajo de lo que podemos oír. Y sonido ultrasónico, que está por arriba de lo que podemos oír. Estos intervalos se definen como, y ahí están los intervalos. Sonido audible es el que corresponde a las ondas sonoras en un intervalo de frecuencias de 20 a 20,000 Hz. Eso es lo que podemos escuchar, de 20 a 20,000 Hz. Con la edad se nos va haciendo duro el oído, ya no tiene tanta flexibilidad, el tímpano básicamente, y escuchamos menos.
Esto es algo natural. Se pierde flexibilidad, como todos los órganos del ser humano, ¿no? Con el tiempo se van endureciendo, se van atrofiando y escuchamos menos. Los niños escuchan bastante mejor que una gente adulta o una gente mayor. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por debajo del intervalo audible se denominan infrasónicas. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por encima del intervalo audible se llaman ultrasónicas. Ultra es sobre, infra es debajo. Cuando se estudian los sonidos audibles, los fisiólogos usan los términos fuerza, tono y calidad. La calidad es el timbre para describir las sensaciones producidas. Por desgracia, estos términos representan magnitudes sensoriales, es como lo percibimos, y por tanto subjetivas. ¿Qué significa eso? Que una persona, dependiendo de sus capacidades, escucha diferente algo. No todos entendemos bien, de la misma manera el sonido. Es como cierta música, ¿no? Que a los jóvenes les agrada, pero a la gente grande no. Es molesto luego algún sonido para otras personas. Lo que en volumen fuerte para una persona es moderada para otra. A algunos les molestan ciertas magnitudes de sonido, otras lo toleran mejor. Lo que alguien percibe como calidad, otro lo considera inferior. Hay gente que, no sé, hay gente que dice, por ejemplo, que el sonido de los discos negros, ¿cómo se llama el material de los discos negros? De acetato, suena mejor, dice. Hay gente que dice que tiene más calidad. Hay gente que mueve ahí los botoncitos de su audio, ¿no? ¿Cómo le llaman a los botones que mueven? Es una serie de botones en donde cambian ahí agudos, graves y no sé qué tanto. ¿Cómo se les llama? Ecualizador. Ecualizador. Yo francamente, hay gente que le encanta moverle ahí y luego dice que se oye diferente, pero yo creo que soy de oído duro porque no encuentro las diferencias luego, ¿no? Dicen que un buen sonido, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya depende de cada quien, es subjetivo todo eso. Dice, por desgracia estos términos representan magnitudes sensoriales y por tanto subjetivas, depende de cada quien. Lo que es volumen fuerte para una persona es moderado para otra. Lo que alguien percibe como calidad, otro lo considera inferior. Como siempre, los físicos deben trabajar con definiciones explícitas mensurables. Los físicos no se fijan en esas propiedades. Ellos tienen que medir cantidades bien definidas. Por consiguiente, el físico intenta correlacionar los efectos sensoriales con las propiedades físicas de las ondas. Estas correlaciones se resumen de la siguiente forma. Efecto sensorial. Lo que para el fisiólogo es fuerza o volumen, para el físico es la intensidad del sonido. Eso sí se puede medir, la intensidad. Lo que para los fisiólogos es el tono, para los físicos es la frecuencia. Una alta frecuencia significa que es agudo, una baja frecuencia significa que es grave el sonido. El timbre, la calidad, pues es la forma de la onda. Cada instrumento musical, por ejemplo, suelta diferentes formas de onda, por lo tanto lo escuchamos diferente. El fisiólogo dice que es el timbre, el físico dice que es la forma de la onda. El significado de los términos de la columna de la izquierda puede variar considerablemente de uno a otro individuo. Los de la derecha se pueden medir, son mensurables y objetivos. Son las equivalencias, pues. Las ondas sonoras constituyen un flujo de energía a través de la materia. Eso ya lo sabíamos. La intensidad de una onda sonora específica es una medida de la razón
en que la energía se propaga por cierto volumen espacial. ¿Qué es la intensidad? Cuando un sonido es más intenso, pues cuando transporta más energía. ¿Me explico o no me explico? Cuando un sonido es más fuerte o tiene más volumen, pues cuando transporta más energía, cuando es más intenso. Muy bien. Un método práctico de especificar la intensidad sonora es en términos de la razón con que la energía se transfiere a través de la unidad de área normal a la dirección de la propagación de la onda. Entonces chequen, en la figura aquí de la izquierda, dice, vea la figura 22.6. Puesto que la razón a la que fluye la energía es la potencia de una onda, la intensidad puede relacionarse con la potencia por unidad de área que pasa por un punto concreto. ¿Qué dice la figura? Intensidad igual a P, potencia entre área. La intensidad de una onda sonora es una medida de la potencia transmitida por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Qué significa esto? Que si hay más flechitas, que si están más tupiditas las flechitas, hay más potencia en la misma área, por lo tanto el sonido es más intenso. Si hay menos flechas, pues hay menos potencia en la misma área, hay menos energía concentrada en la misma área. El sonido es menos intenso. La intensidad sonora es la potencia transferida. La potencia es trabajo entre tiempo. Es energía. El trabajo es energía. La intensidad sonora es la potencia transferida por una onda sonora a través de la unidad de área normal a la dirección de propagación. Intensidad es igual a P entre A, potencia entre área. Las unidades para la intensidad son la razón de una unidad de potencia a una unidad de área. A final de cuentas, las unidades de potencia son watts, que son las unidades de potencia, entre metro cuadrado, que son las unidades de área. Se puede demostrar por métodos similares a los utilizados. Aquí ya no se compromete el libro, nada más dice que se puede demostrar a los utilizados para un resorte que oscila, que la intensidad sonora varía directamente con el cuadrado de la frecuencia. ¿Qué significa eso? Si la frecuencia es mayor, pues hay más energía, es más intenso el sonido. Y el cuadrado de la amplitud también me dice que si es más amplio la onda, lleva más energía, es más intenso el sonido. Y ahí está la expresión. Intensidad es igual a 2pi cuadrada, f cuadrada, a cuadrada, rho por b, donde ves la velocidad. Y ya me comí el tiempo. Me queda 1 minuto de Zoom. Entonces, váyanme haciendo un resumen y el lunes continuamos con esta parte. Recuérdenme que nos vimos en la página, que nos quedamos en la página del libro 449. Por favor. ¿Estamos de acuerdo? Ya me queda menos de 1 minuto. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ya tenemos que subir los apuntes? Sí, es mañana la fecha límite, por favor. ¿En Recuerden que dónde? hace 2 semanas me entregaron la anterior tarea. Ahora les corresponde apuntes y resúmenes, ¿no? De lo que se ha visto en las 2 semanas anteriores. Jóvenes, se me está yendo el tiempo. Nos vemos el lunes, ¿verdad? ¿A qué horas? A las 5:50. Jóvenes, hasta luego.